Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo podemos estimar la ganancia en corriente conociendo los elementos que hemos calculado previamente, que son la impedancia de entrada, la resistencia de carga y la ganancia en voltaje. En videos anteriores hemos visto cómo estimar la ganancia de voltaje. Ahora vamos a analizar cómo la podemos estimar sin la necesidad de realizar cálculos adicionales. Vemos esta abstracción del circuito. Esto aplica para cualquier circuito, no necesariamente con transistores, puede ser cualquier tipo de transistor o sistema, en el que tengamos una señal con una cierta voltaje de entrada PI, una corriente II, que sería la corriente de entrada, y vamos a tener una cierta impedancia vista desde el puerto de entrada. A la salida vamos a tener la corriente a la salida, que la vamos a notar como I0, nuestra resistencia de carga y el voltaje, además de la impedancia que veamos a la salida. Vamos a ver cómo lo podemos definir. Primero tendremos que definir cuál sería la ganancia de corriente. La ganancia de corriente la vamos a definir como la ganancia a la salida dividido entre la ganancia a la entrada. Esto lo podemos estimar fácilmente utilizando la ley de Ohm, tanto en el puerto de salida como en el puerto de entrada. En el puerto de entrada vamos a tener que la corriente de la entrada va a ser el voltaje de entrada dividido entre la impedancia que yo veo en el puerto de entrada, que sería la impedancia ZI. Por otra parte, I0 va a ser igual a menos el voltaje 0 dividido entre la resistencia de carga. Ven que tenemos un signo negativo que aparece del hecho de definir la corriente en esta dirección. Si la definimos en esta dirección, vamos a tener que añadir este signo negativo y posteriormente simplemente lo vamos a sustituir en nuestra definición. En el numerador vamos a tener la corriente de salida y en el denominador la corriente de entrada. Haciendo un poco de aritmética, podemos llegar a que la ganancia en corriente va a ser igual a menos B0 entre BI. Esto ya lo habíamos definido anteriormente como la ganancia de voltaje, que va a multiplicar a la impedancia en entrada dividido entre la resistencia de carga. De tal manera que la ganancia en corriente la podemos definir como menos la ganancia en voltaje dividido entre, de tal manera que la ganancia en corriente va a ser igual a menos la ganancia en voltaje, que va a multiplicar a la impedancia de entrada dividido entre mi resistencia de carga. Dependiendo de la configuración que ustedes utilicen, es posible que la ganancia de corriente sea igual a 1 y la ganancia de voltaje sería mucho mayor aún. En este caso tendríamos un amplificador de voltaje, o viceversa, en el caso que tengamos una ganancia de voltaje igual a 1 y la ganancia en corriente mucho mayor a 1. En este caso tendríamos un amplificador de corriente. Es todo por este video. En la próxima unidad hablaremos de los transistores tipo MOSFET, que a diferencia de los transistores de tipo de unión bipolar, van a estar controlados por voltaje y no por corriente.